Tercer bloque de Ciudad Viva, estamos hasta las 10 de la mañana, @TV Ciudad Viva es nuestra cuenta en Twitter, nos pueden seguir. Y hablando de redes sociales, de la era digital, vamos a conversar en este tercer bloque porque según el índice de transparencia activa en línea de este año 2022, los organismos del Estado uruguayo tienen un bajo nivel de cumplimiento de la ley 18.381, que es la ley de derecho de acceso a la información pública. 270 organismos fueron relevados y solo 8 de ellos, un 3%, tienen un alto cumplimiento de esta ley que fue promulgada en el año 2008 y además reglamentada en 2010. Cumplen el 80%, estos 8 organismos el 3%. El 62% de los organismos obligados por la ley 167 cumplen menos de la mitad de las exigencias de la publicación de los datos. Para esto, para conversar sobre esto, vamos a recibir a Carolina Mola y Daniel Lema, periodistas e integrantes del Centro de Archivo y Acceso a la Información Pública, CAINFO. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y bueno, este estudio que se viene realizando desde esa época, un poquito después, ¿no? 2013. Sí. Y bueno, el sentido de esto de los datos, ¿por qué es importante que los datos estén abiertos y sean de acceso público? Bueno, uno de los principales motivos es que la ciudadanía que aporta, obviamente con su dinero, a los organismos públicos, tiene derecho a saber cómo se manejan esos organismos, cómo se gasta el dinero, quiénes son los que están a cargo de esos organismos, y también tienen derecho a tener vías de acceso para consultas, para trámites, para todo lo que tiene que ver con la relación entre el usuario, el ciudadano y el organismo, ¿no? Entonces, por eso es importante y por eso este índice mide distintas dimensiones, distintos ítems que tienen que ver desde los horarios de contacto, los horarios de oficina, los horarios de contacto, las redes sociales si es que tienen, pero también los balances financieros, los presupuestos, las auditorías que se han hecho en los organismos y por supuesto los currículum vitae de quienes están al frente de esos organismos. Todo eso, como ciudadanos, tenemos derecho a tener acceso a esa información. La transparencia y la participación. ¿Y cuáles son las herramientas que se miden, que están allí, más allá de estos ítems? ¿Cuáles son las herramientas que tendría que tener la gente, el público, para acceder a esta información? Sí, nosotros lo que medimos acá es en base a la normativa, ¿no? Que es la ley de acceso y el reglamento que vos bien mencionabas, que son 33 ítems en un caso y en otro son 13. Y en base a eso nosotros construimos ese índice y esas son las cosas que por ley deberían estar todos los organismos cumpliendo y no la cumplen. El índice en general da un 35,84% de cumplimiento de la ley. O sea, hay una norma que aprobó el Parlamento, que es obligatoria para todos los organismos públicos y no se cumple y es como que no pasa nada, ¿no? Los recursos tienen que estar en la web, tiene que haber también no sé, links para preguntar. Todo. ¿Cuáles son las herramientas concretas? La concreta es que la persona, cualquier ciudadano tiene que entrar a la web, ahí está, buscar lo que sea, me pongo desde el Banco Central, un municipio, una intendencia, sobre todo pongo esos ejemplos, sí, intendencias, municipios, que son como más cercanas a la ciudadanía, que yo entro y necesito saber, bueno, cuándo es que vence la patente, si la puedo pagar en línea, qué tengo que hacer, necesito levantar un papel o cómo tengo que hacer. Son cosas a veces muy básicas que deberían estar en los sitios web, que no están. También, por ejemplo, atención en línea, que yo, por lo menos que uno escribe algo y automáticamente te contestan para responderte cosas bien básicas. Y también nosotros lo vemos para el trabajo hasta periodístico, de investigación, de que a veces precisás, bueno, ¿quiénes integran el consejo del municipio de Vergara? Bueno, entro, tengo que ver quiénes son, cuál es su currículum, cuánto dinero gastan la junta departamental o la intendencia o
un organismo en publicidad, determinada información que debería estar ahí hasta para poder hacer notas, para poder investigar. El cumplimiento, decías, 35,84 este año 2022, bajó del 2021, poquito, sí, levemente, pero bajó. Sí. Ahora, tienen que estar en la web, pero también a veces las páginas no son amigables, ¿no? O están en lugares que son intrincados, difícil de ingresar. Sí. ¿Cómo? Nosotros ¿Se mide eso también? No se mide eso, pero sí lo hemos puesto en las recomendaciones y no nos cansamos de poner en las recomendaciones, porque en definitiva a nosotros que hace años que estamos relevando estos ítems, a veces se nos hace cuesta arriba encontrar la información está escondida o está poco accesible. Nos ha pasado, por ejemplo, en el caso de los municipios, que tienen 2 páginas, porque está la página .gu.uy que maneja, que gestiona la UAIP a través de AGESIC, pero también está su propia página. Algunos municipios, por ejemplo, tienen como página web un Facebook. No, eso no es, la ley no dice que eso tiene que ser así, tiene que ser un sitio oficial y nos cuesta muchísimo a veces conseguir la información para hacer el índice. Me imagino lo que debe ser mi abuela, yo qué sé, no sé, tu tía, un ciudadano cualquiera que pueda tener que buscar una información, no se encuentra fácil. No se encuentra fácil. Ahora, hablamos del índice, hablamos de cómo se mide y esto está protocolizado a nivel internacional. Ustedes basan esto en una herramienta que es de la OEA, ¿no? Bueno, en realidad sí, y la OEA en el año 2020 aprobó la ley modelo, la ley interamericana 2.0. Nosotros estamos todavía lejos de acompasar esa ley y en realidad teníamos la esperanza, a medida que pasaran los años, de ir subiendo a este nivel. Estamos muy estancados y además estamos en un nivel de estancamiento de nivel bajo. No es que nos estancamos en el nivel medio o en el medio alto. Entonces, estamos lejos de la ley interamericana 2.0 que fue aprobada en la OEA y que nosotros como miembros tendríamos que acompasar, ¿verdad? Con respecto al resto de los países de América, ¿cómo estamos? Porque, bueno, durante algún tiempo se señalaba que nuestro país tenía un alto nivel de conectividad, bueno, el expediente electrónico absoluto, ¿no? Se manejó en las administraciones anteriores. Bueno, ¿cómo estamos con respecto a otros? Sí, Uruguay, sobre todo respecto a América Latina, América del Sur, sigue siendo como un modelo, porque la ley fue bastante abarcativa y nos sigue dejando lugares importantes, más allá que la normativa incluso merece una actualización. Pero sí hay otros países, por ejemplo, Brasil siempre tuvo una... México también. México ha hecho un gran trabajo, Chile. Ellos han mejorado bastante la forma de acceso. Pongo un poco entre paréntesis Brasil porque con la llegada de Bolsonaro él empezó a retrasar algunas cosas, pero siempre tuvieron como un modelo mucho más amplio, mucho más efectivo a la hora de este tipo de transparencia. Sí, justamente comentábamos entre nosotros cuando terminábamos de hacer el informe. Por ejemplo, Brasil, en una época, no sé ahora con la avenida de Bersolaba, pero en una época publicaba hasta los recibos de sueldo de los jerarcas, ¿no? O sea que hoy en día nosotros pensamos en eso y es como, no lo encontramos, ¿no? Sí, hay problemas con las declaraciones juradas. Sí, ni que hablar, y ni siquiera tenemos quizás el currículum. Si ustedes buscan el currículum vitae de jerarcas, altos jerarcas, no están. Estas recomendaciones, ahora vamos a ingresar, que ustedes están activando a partir de este informe, pero volviendo a los organismos, el Plan Ceibal, el Laboratorio Tecnológico del Uruguay son los que están rankeados primero, después el Banco Central. Son organismos que tienen que ver con el trabajo en lo digital. ¿Tendrá que ver eso, el adaptarse? Sí, el índice nosotros lo hacemos desde el año 2013 y siempre son de estos 2 o 3 organismos los que están arriba. Nosotros hemos conversado muchas veces con ellos y ahí encontrás un buen ejemplo, ¿no? Son funcionarios que se preocupan mucho por cumplir con la norma, porque la misma organización le dice, hay que cumplir con esto. Entonces vos ves que destinan tiempo, recursos. Y las personas encargadas están formadas
para poder conseguir recolectar la información que la ley pide y subirla y hacerla visible. Entonces, no es casualidad que esos 3 organismos estén siempre con el más del 80%. El métier del trabajo también tiene que ver con eso, ¿no? Sí, sin duda, porque son gente muy vinculada a ese tema, pero... Sí, pero AGESIC, por ejemplo, no tiene... Está un poquito más abajo. Está un poco más abajo, digo. Está bien, pero no está tan sí. bien. La ORSEC, si uno mira a nivel general, además, se encuentra con los entes autónomos y servicios centralizados, son como los que más cumplen. No organismos de la Administración Central que están mucho más abajo, por ejemplo. Y ustedes hablaban de los organismos, por ejemplo, de electivos, los municipios están mal. Los municipios están muy mal. ¿Las intendencias cómo están? Las intendencias están, salvo la intendencia de Montevideo y la de Canelones, que tienen un nivel medio, las demás están en un nivel bajo. Y no hay ninguna con un nivel medio alto y, por supuesto, ninguna con nivel alto. Estamos hablando arriba de 60%. Sí, ninguna. Ninguna. Y los municipios, salvo uno, justo el B, Sí. que tiene un nivel medio. El resto son niveles bajos, pero muy bajos. Y ya te digo, nos pasó en el relevamiento que son 124 municipios, uno lo conoce. Empezás a analizar y querías saber quiénes eran los concejales y no lo encontrabas. Ni los nombres. Ni siquiera un mail de contacto. A veces no está el horario de atención, o el lugar. por ejemplo. Decía en la calle tal, y decías, bueno, pero capaz que la persona que vive en el municipio sabe, pero si yo voy a ese lugar y no necesito hablar con alguien, no lo voy a encontrar porque no tengo la dirección. A partir de esto, ustedes hacen una serie de recomendaciones en este informe que tiene que ver con adecuarlo a este modelo de la ley 2.0. Sí. ¿Cómo sería y qué otras cuestiones se pueden hacer? Bueno, primero ni que hablar, cumplir con todos los ítems de nuestra ley en principio. Y luego, la ley modelo 2.0 tiene algunas, digamos, estoy trancada, pero algunos ítems que tienen que ver con la igualdad de género, con lo que tiene que ver con las necesidades de la población LGTB, afrodescendientes, las personas que tienen baja visión o dificultades para la visión, todo eso está contemplado. Mejorar la accesibilidad. Mejorar la accesibilidad de esos, y además dar también información sobre algunos de estos grupos también, ¿no? Como yendo hacia la equidad, digamos, ¿no? Y después creo que para complementar es necesario que el Estado, todos los organismos dediquen más recursos. Es verdad que sale más dinero este tipo de cosas de ser más transparente, pero tener mayor capacitación de los funcionarios, gente más dedicada a ese tema, a responder pedidos de acceso, y a estar preocupados en, bueno, estoy actualizando año a año la información básica que tiene que estar en la ley, y bueno, eso es como también en parte de... Y reforzar la unidad de acceso a la información. Y reforzar la unidad de acceso, que hoy es un organismo que debería tener mucha más independencia técnica para poder trabajar y poder hasta sancionar. O sea, hoy un organismo no cumple con la norma y no pasa nada. Como otros organismos de control en nuestro país. Los organismos de control nosotros relevamos y también notamos con preocupación que han caído en la transparencia. ¿Esto tendrá que ver con la capacitación de los funcionarios públicos también? ¿Se tendrá que apostar a eso? Se hace, Sí. La unidad de acceso hace capacitaciones, pero obviamente se ve que no alcanza. Porque es cosa que hemos conversado con ellos. Tiene que haber recursos reales para que esta ley, digamos, se cumpla. Recursos dentro de cada uno de los organismos. Y eso tiene que ver con una voluntad política, porque bueno, si está aprobada la ley, pero después no se le dan recursos, pasa en otros campos, ¿no? Sí, claro. Algunos de los que hemos hablado. Y a partir de esto, la discusión sobre la adecuación de esta ley, ¿está en el Parlamento? ¿En qué instancia está? ¿Y cómo se puede agilizar esto? Sí, hay una propuesta del Frente Amplio de hacer algunos cambios a la ley. Nosotros incluso como CAINFO hemos dado nuestra opinión. Creemos que hay algunos aspectos que se tienen que mejorar, pero mejorar para ser más transparente y mejorar la herramienta de acceso a la información, no establecer algunas restricciones como en los últimos años se han ido aprobando. Y ahí vienen aspectos vinculados, por ejemplo, a cuando se declara algo confidencial o reservado, que tiene que estar mucho más especificado y tiene que ser mucho más concreto. No permitir que el organismo diga, cuando voy yo a pedir una información,
en ese momento me declaran reservado un dato y no me lo dan. Creo que esos son los aspectos claves, o que establecer sanciones si el organismo no cumple. Exacto. En otros países, un organismo no cumple, un funcionario no cumple, hasta incluso le afectan el sueldo. Sí, Usted tiene la responsabilidad de responder, y si no lo hace, se afecta. Multas económicas. Y además, también, siguiendo la recomendación de la ley modelo, hay una recomendación que hizo CAINFO al Parlamento, que es la posibilidad de que organismos privados que manejan fondos públicos también integren la nómina de los organismos a controlar, ¿no? O sea, de 270 nos iríamos a miles. Puede ir a 1000, pero bueno, eso es sin ir más lejos, cualquiera de los efectores de salud, por ejemplo, que tienen plata del FONASA. No sé, digo. Sí, claro, puede sí. ser. Cualquiera, cualquier cosa puede... Sí, en la medida que maneje fondos públicos. Sí, hay muchas sociedades bravo anónimas, son en realidad estatales, y algunas están contempladas y otras no en este relevamiento, que además quiero aclarar que es un trabajo que hacemos con la Universidad Católica, que nos ayuda mucho en el estudio de campo. Entonces, pero es un volumen de información que hay que manejar que es muy grande, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada, y bueno, seguiremos en este tema seguramente el año que viene, pero primero, antes de mejorar la ley, que se cumpla esta. Exacto. Claro. Gracias. Gracias. Gracias a Daniel Lema, entonces, y Carolina Mola, periodistas e integrantes de CAINFO, con esta preocupación de democratizar el acceso a los datos, que es también regar todos los días la democracia que hace falta.